Hola niños, bienvenidos a nuestra cuarta lección. Los niños son importantes para Jesús, así es. ¿Saben? A mí una vez me pasó que yo regresaba de un largo viaje, luego de entregar paquetes a muchas ciudades y pueblos. Estaba a punto de aterrizar en uno de los más grandes aeropuertos del mundo. Mientras volaba sobre las pistas ocupadas, habían grandes aviones por todos lados. De pronto la torre de control me dijo que no podía aterrizar allí. Yo era demasiado pequeño. Tenía que ir a un aeropuerto mucho más pequeño, ¿saben? Me sentí triste porque ellos no creían que yo era importante. A veces de pronto te ha pasado que alguien te ha impedido hacer algo por ser un niño. O quizás alguien te dijo que no eras lo suficientemente grande y que no entendías. Pues Jesús conoció a mucha gente en su vida. Eran personas de todo tipo y de diferentes lugares. Jesús conoció incluso a algunos niños. ¿Qué crees que le habría dicho? ¿Les habría pedido que se vayan? ¿Pensaría que no son importantes? Pues en la siguiente historia vamos a leer lo importante que son los niños para Jesús. Jesús tenía un grupo de 12 hombres llamados discípulos que viajaban con él y aprendían de él. Algunos fueron llamados también apóstoles. Muchos de estos hombres ayudaron a escribir los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces dice la palabra, en Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante dice, hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos los regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniéndolos sobre ellos los bendijo. Para Jesús, los niños son muy importantes. Él se enojó con sus discípulos por pedir que se fueran, porque Él quiere que todos vengan a Él con fe, con humildad, así como lo hacen los niños. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. ¿Qué creen ustedes, niños, que quiere decir cuando Jesús dice tienen que ser como niños? ¿Qué tipo de personas suelen ser tratadas como gente importante? ¿Qué es sorprendente en cuanto a quien trata a Jesús como importante en esta historia? Jesús ama a las personas sin importar quiénes sean, de dónde vengan ni qué edad tengan. Cuando Jesús vivió en la tierra y aún ahora, algunos creyeron erróneamente que los niños no eran importantes. Jesús piensa que tú eres importante. Jesús quiere que vengas tal como eres y confíes en Él y en lo que ha hecho por ti. Ahora respondamos la pregunta número 1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? Para responder, pensemos por un momento. ¿Jesús piensa que los niños son importantes? ¿Cómo Dios bendice a los niños? Bueno, niños, después de responder la primera, vamos a la segunda. ¿Qué nos dice la historia sobre ti y sobre mí? Pensemos por un momento. ¿Qué dice Jesús que es importante? Muy bien, ahora la tercera. ¿Qué he aprendido y qué voy a hacer? Así que preguntémonos, ¿crees que los adultos también son importantes? ¿Cómo puedes tratar a otras personas, tanto niños como adultos, para que se sientan importantes también? Bueno, niños, ahora en la segunda actividad vamos a tachar la respuesta incorrecta a la pregunta ¿qué necesito para poder seguir a Jesús? Miremos, ¿será que para seguir a Jesús yo tengo que tener menos de 12 años? ¿Tú qué crees? ¿Será que para seguir a Jesús necesito tener dinero? ¿Será que para seguir a Jesús necesito creer en Jesús? ¿Será que para creer en Jesús necesito poder ser fuerte y poderoso? ¿Será que necesito estar en la escuela o será que necesito saber leer? Las respuestas incorrectas las vamos a tachar. Solo vamos a dejar sin tachar la respuesta correcta.
Bueno, en la actividad dibújate, entonces primero vas a unir los puntitos para formar un niño y luego le agregas características que son solamente tuyas. También si deseas puedes hacer otros niños alrededor de Jesús que pueden ser tus amiguitos. No olvides aceptar el desafío compartiendo esta historia con alguien que necesita conocerla. Recuerda, Dios ama a los niños y puedo creer en Jesús como mi Señor y Salvador. No olvides orar, dándole gracias porque somos valiosos para Él, porque podemos ser sus seguidores y amigos. También pidámosle que nos ayude a entender que Él nos hizo especiales, que nos muestre cómo podemos usar lo que somos para servir y poner a los demás en primer lugar. También para aprender a depender cada día más y más de Él, obedeciéndole, eso sí, toda la oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, espero que hayan aprendido mucho en la lección de hoy. Nos vemos en la siguiente lección. Bendiciones.